¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida, soy su amigo Arturo, a un nuevo episodio, otro capítulo más de su podcast favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que hacemos con todo nuestro cariño para informarles acerca de la recuperación, las adicciones, espiritualidad, todas las herramientas que les ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos, y no nada más de Alcohólicos Anónimos, sino de otras cosas. Este programa está diseñado para proveerlos de información que les sirva, ya sea que ustedes tengan alguna duda en cuanto a su consumo o estén pasando ya por el terrible problema que es tener una adicción, alcoholismo, codependencia, adicción al juego, etcétera. Bienvenidos una vez más. Hoy les tengo un super programa porque es el primer programa del podcast en donde nos comparte su historia, y obviamente con una historia de recuperación bastante buena. Una mujer, una compañera adicta, una compañera que ha aceptado amablemente la invitación a venirnos a dar unos minutitos de su tiempo para contarnos su historia. No se despeguen, escuchen este programa, les va a encantar. Lo estamos haciendo con cariño y con mucho gusto. Pero ya no les digo más, véngase, vamos a empezar. Ánimo. Y bueno amigos, ya que les di la bienvenida y les he dicho el gusto que me da tenerlos hoy aquí escuchándome, pues vamos a empezar el programa del día de hoy, para lo cual les voy a presentar a mi invitada el día de hoy, que se llama Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y bastante bien y alegre de estar con ustedes, exponiendo mi testimonio, pero sobre todo estar entre amigos. Eso, muchas gracias. Qué bueno que te sientes así, porque además así van a fluir mejor las palabras, ¿verdad? La entrevista. Gracias, Fabiola. Oye, a ver, cuéntame, vamos a empezarle. Tú eres alcohólica, eres adicta, ¿por qué, cuál es el motivo por el cual nosotros te invitamos a que nos acompañes hoy? Ok, yo soy adicta a las drogas, específicamente a la cocaína. Uh-huh. Y por ese motivo llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Ok. ¿Nos puedes decir más o menos cuánto tiempo llevas conociendo esto? Claro, yo en octubre cumplí 4 años, estoy muy próxima a cumplir 5. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Entonces, me dices que tú eres adicta a las drogas, a la cocaína en específico. Sí, así es. Y Fabiola, no seas malita, para todo nuestro público, que muchas veces nos pregunta y está interesado sobre todo en escuchar testimonios de mujeres. ¿Cómo empiezas tú en este mundo de la droga? ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo es que te llama la atención ese polvito blanco? Ok, yo empiezo muy pequeñita a tener contacto con la sustancia, no inicialmente con la cocaína, fueron con las anfetaminas. Mis padres se divorcian y entonces yo quedo en la casa de mi abuela y la casa de toda la familia, ¿no? Entonces, de pronto hay episodios depresivos, de no entender y no saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Solamente ves que tu familia está fracturada, que mamá y papá ya no están, y a tu cargo, te estoy hablando que yo tendría unos 13, 14 años. A mi cargo quedó mi hermano más chico que yo, 1 año más chico que yo. Entonces no puedes alcanzar a comprender qué es lo que sucedió o qué es lo que está pasando, porque aparte nadie te lo explica, ¿no? Y pues tuve que tomar refugio en las amistades de la calle, más grandes, gente mucho mayor que yo. Y pues bueno, el primer contacto es con una pastilla. Y yo me sentí, wow, ¿no?
súper contenta, comprendida por las personas, ya no tenía problemas, ¿no? En ese momento en mi mente ya no había conflictos, ya no habían situaciones por resolver, solamente era euforia, alegría, diversión, fiesta, compañía, ¿no? Sí. Y nunca me di cuenta en qué momento, evidentemente, yo ya quería, ya no era una pastilla el viernes, ¿no? O sábado. De pronto ya empiezas a querer una en el transcurso de la semana. Ya no es una en el día, ya empiezan a ser 2 o 3 al día. No sabes en qué momento mi cuerpo ya empezó a pedir más y más sustancia. Sí, no, hombre, te entiendo re bien, porque a mí así me pasó con la cerveza. Ya es que yo era muy tímido y un niño pues muy reservado, muy introvertido, y cuando le atoro al liquidito ese que viene en esas latitas plateadas, no, me ponía súper feliz. Ahorita me lo acabas de recordar. Y bueno, pero esta no es mi historia, ¿verdad? Este capítulo no es para eso. Entonces, empiezas tú a la edad más o menos de 12, 13 años, decías 13, uh-huh. Sí, y sintiendo estas emociones o esto que te brindaba la droga, este escape, porque eso era, ¿no? Exacto. ¿Y qué más pasa? Claro, es un escape a lo que estás viviendo, a la realidad que se está presentando en ese momento, porque no se comprende, no puedes alcanzar a procesar la realidad que se te está poniendo enfrente, ¿no? Y entonces es un escape perfecto y fabuloso. Pero había una cosa que empezó a suceder. Yo le tenía miedo a la gente adulta. De pronto es la casa de la abuela y hay muchos adultos y no está mamá, no está papá, y entonces se creen con el derecho de regañarte, querer pegarte, etcétera. Y yo le tenía un miedo a enfrentar, a decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me vas a regañar, ¿no? Y también la responsabilidad de mi hermano. Y obviamente, cuando yo empiezo a tener este contacto con la sustancia, algo en mí se reveló y dijo, claro que no me vas a tocar, no, claro que no me vas a regañar. Es decir, por un momento se anestesió el temor, se anestesió esta cobardía, que no es al final del día cobardía en sí misma, sino eres una adolescente y no sabes poner los límites a un adulto y no tendrías por qué ponerlos, ¿no? Pero bueno, así fue la realidad. Entonces, a mí se me fue el temor y ya podía entonces enfrentar a un adulto como era mi tía, como era el tío, como era ta. Y eso es algo fabuloso, ¿no? Sí, ¿no? Y a esa edad, pues es un regalazo, ¿no? Exacto. Oye, y entonces sigues tú creciendo, ya entrada plenamente en la adolescencia, consumiendo ya la pastillita famosa. Uh-huh, exacto. ¿Era una pastilla de? Es anfetamina, una pastillita azul. Y ¿Cuál es el efecto de esta droga? Más o menos, ¿qué es lo que se siente para nuestros amigos que no conocen? ¿Qué te da? ¿Cómo es? Etcétera. Te da una euforia increíble, ¿no? Te da mucha risa todo, te sientes con mucha energía, no tienes como sueño en muchas horas y tienes tanta energía. ¿Es fácil conseguirla, Fabiola? Sí, súper fácil. O sea, me imagino que es accesible igual en precio. Y barata, claro. Cada chocho te cuesta, bueno, no sé actualmente, pero en ese entonces te estoy hablando que eran como 15 pesos. ¡Wow! Sí, pues sí, bien accesible. ¿Y cuál es el efecto cuando se mezcla, por ejemplo, con alcohol? Mira, yo no tuve tanto contacto con el alcohol, porque la primera vez que yo consumí alcohol, a mí me puso muy triste. Me dio Te dio para abajo. Exacto, me dio depresor y quería llorar y esta melancolía y a mí no me gustaba sentirme de esa manera.
Para mí era estar vulnerable, y vulnerable significaba estar derrotada en un mundo de guerra. Así percibía la vida, así configuré muchos años la vida, como guerra. Y en la guerra pues yo no iba a perder, ¿no? Y entonces el alcohol, dije, no, en mi vida yo vuelvo a tomar alcohol, no es para mí. Pero cuando lo combinas con estas bebidas energéticas como era el Red Bull, Coca-Cola, ¡guau! Explota. Todavía más se magnifica el efecto. Claro, y se prolonga. Wow, ok. Bueno, entonces continúas por la vida ya, pues ya estabas manifestando ahí un tema de adicción, ¿verdad? Porque estabas consumiendo diario y no una. Claro, sí, porque ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Y entonces, ¿hacia dónde vas caminando? ¿Continúas estudiando? ¿Qué hiciste? Sí, continué estudiando. Al principio, evidentemente, no habían tantos problemas que dejar a la escuela. Para mí era divertido y estaba alegre y no había depresión y todo estaba contento. El problema es cuando yo salto hacia la preparatoria y me pongo en contacto con la cocaína. Evidentemente una persona mucho más grande que yo, me dio miedo al principio, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿No? Pero una vez que hizo el efecto, la sustancia, no, bueno, me voló la cabeza, literal, porque yo en el instante en el que inhalé, se fue el temor, en el instante. Me sentía tan poderosa, toda la ira acumulada la podía sacar sin problema alguno. Podía pegarle a alguien que estuviera enfrente de mí sin que a mí me doliera, aunque me pegaran, o sea, no sentía. Y esta cuestión de no sentir, a mí me hacía sentir tan poderosa, tan fuera de la realidad, porque al final del día vas comprendiendo que lo que no quieres es sentir el dolor de tu realidad, de lo que en realidad está sucediendo en tu entorno. Sí. Y lo que hace la sustancia es quitarte estas sensaciones y darte otras totalmente fantasiosas, pero te las da por un momento. Y ahora sí empecé a tener problemas ya en la escuela, empecé a vender cosas de mi casa, ¿no? A juntarme más y más con gente que no debía juntarme, y ya empecé a tener problemas. Fíjense, amigos, qué importante es, que me parece que es Fabiola la primera persona que nos está hablando de eso en sí. Es decir, ¿cuántas veces no en los grupos le damos la vuelta a contar historial y aventuras y todas las cosas que nos sucedieron para no tener que reconocer lo que ella nos dice con una facilidad que yo admiro, la verdad? O sea, ¿cuál es el efecto de la sustancia? Ese efecto liberador de temores, de resentimientos, de ira, de muchas cosas que trae uno guardadas. A mí me está gustando mucho el programa de hoy porque nos estás hablando, me parece, que con la pura neta, mi estimada Fabiola. Entonces, quiero que me sigas contando. Ya hiciste contacto con la sustancia, la cocaína, en esta ocasión cocaína. Ya estás en la prepa. Uh-huh. ¿Cómo te afectó? ¿Qué pasó con tus calificaciones, con tu entorno? ¿Qué pasó con tu familia ya en esa, ya cuando estabas subida en ese tren? Mi mamá pues estaba aún ausente, mi papá también, pero empezaron a haber cada vez más problemas porque a mí la sustancia empezó a hacerme estragos de alucinaciones auditivas y visuales. ¿Qué tanto consumías? Ay, Dios. Es que uno es medio atascado. No, bueno. Tablas, dijo el otro. Sí. Todos, aquí no ha habido uno que no, ¿verdad? Pero sí, en un día regular son, digo, sin atascarse demasiado. Es que yo empecé igual, así en las fiestas, los fines de semana, 1, 2 grapas, y en qué momento y prontamente, diario, por lo menos tenían que ser unas 3, 4 grapas. Uh-huh. ¿No?
¿Cómo se detecta mi adicción en potencia? Porque mi cartílago tiene un desvanecimiento y entonces empiezo a tener un sangrado y mi mamá y es cuando se alerta y dice, ¿qué te está pasando? Y me llevan al médico y ya se presentan problemas físicos, pero yo no decía que veía cosas o escuchaba cosas. Y eso era real. De pronto estaba en la escuela o en la calle y ya veía cosas, escuchaba cosas que no existían y que los demás evidentemente pues ni enterados y se burlaban de mi hijo que gigante o cosas así, ¿no? Y evidentemente llega el punto donde me dan de baja de la escuela, me meten a un tratamiento era menor de edad aún, en el Navarro, en el psiquiátrico Navarro, que es para menores de edad, y ahí empiezan mis tratamientos, desgraciadamente fallidos, porque yo no podía reconocer que yo tenía un problema con la adicción, porque para mí y para mi papá, una mujer no podía tener problemas de adicción. Claro. Eso era para los hombres, que estaban en las esquinas taloneando y moneando, pero no para una mujer. Y tú compras eso, o sea, yo lo compré y decía, sí, claro, yo no puedo ser una adicta. Por mucho tendría una depresión crónica o algo así, ¿no? Pero no una adicción. Y mi psiquiatra me empezó a mandar medicamento, el cual yo muy habilidosamente cambiaba por grapas. Entonces cambiábamos unas cosas por otras. Porque hay gente que le encanta el medicamento. Ya te entendí. Compraban el medicamento, en lugar de tomártelo, se lo cambiabas a otra persona que le gustaba que le diera para abajo la sustancia. Los depresores. Ya, qué chulada, ¿qué más? Sí, entonces pues así empezó mi madre a financiar. Y pues en realidad nunca hubo un tratamiento que combatiera o que pudiera darnos el conocimiento acerca de las adicciones. Hubo un tratamiento, pero la psiquiatra insistía en que era un cuadro depresivo. Entonces, pues bueno, yo compro la idea de que no soy adicta. Y así me la sigo pasando. Y entonces dejé de consumir como por meses. Consumía, 2 meses así horriblemente y dejaba de consumir otros 2. Y entonces yo decía, ¿ves cómo se lo puedo controlar? No es un problema, puedo dejar de consumir 2 meses. Que esos eran el infierno, claro. Sí. Es el infierno. Pero puedes, ¿no? Y otra vez consumía y dejaba. Volvía y dejaba. Y así me la pasé por algunos años. Hasta que me encuentro que estoy embarazada y pues tengo que dejar la adicción porque el médico dijo, pues es que tienes que cuidarte y shalala. Pero cuando nace mi hija, yo dejo de consumir casi 1 año y vuelvo a consumir. Nunca dejé un periodo razonable para creer que podía recuperarme, jamás, porque no puedes recuperarte ni siquiera de algo que tú no aceptas que tienes, ¿no? Sí. Si no aceptas que hay un problema, pues entonces no buscas una ayuda. Para mí el problema eran las demás personas, era mi mamá, era la pareja, era mi papá, era mi hermano, todos eran el problema, yo no. Y así entonces empecé a vivir. Ok. Fíjate que otra de las cosas que hay que checar, amigos, de la historia de Fabiola es que las similitudes entre el consumo de diferentes sustancias, ¿no? O sea, yo me reflejo mucho también en esos periodos de abstinencia forzados por el temor o porque la última borrachera había estado muy agresiva, muy violenta y que ya había acabado sangrado o detenido o algo por el estilo. Y que entonces en base a ese temor estaba yo seco unos 2-3 meses y eso en lugar de contribuir a mi recuperación me daba fuerza y me ponía otra vez del lado de la autojustificación diciendo
pues ya ves como si puedes. Y lo que quiero o lo que trato de decir con esta intervención es a ti que nos estás escuchando, a la persona que nos estás oyendo, pues nomás cámbiale, ¿no? Marihuana, pastillas, cocaína, alcohol en sus diversas presentaciones, o la sustancia que a ti te haya enganchado. O también he escuchado, ponle juego, ¿no? Ponle ir al casino nada más, 2, 3 meses, una semana, 2, no van y luego regresas. Entonces, pues hay que estar atento a esas similitudes de la historia de Fabiola. ¿Qué más pasó, Fabiola? Está muy interesante el programa. Por favor, síguenos platicando luego qué pasó después de ese año forzado de abstinencia cuando nació tu bebé. Pues yo dejé a mi hija con su papá los primeros 3 años. La veía, pero yo la dejé a su cargo porque yo no sentía esta conexión que hablan muchas personas que tienes con tus hijos. Yo no la sentía. Es muy cierto cuando dice que el alcohol, la sustancia, va arrebatándote todas las cosas que valen la pena en la vida. Y yo no me pude dar cuenta que arrebataba muchas cosas que la gente te dice. Es que eres muy joven, es que tienes toda la vida por delante, es que tienes una hija maravillosa, es que tienes, pero yo no alcanzaba a ver eso. Para mí, lo único que yo quería, estaba tan enojada con la vida, tan enojada con todas las personas, sentía tanta ira en mí, que yo lo único que quería era estar confrontando con todo el mundo. Y para mí era gracioso. Para mí era gracioso estar peleando, estar discutiendo, estar confrontando, porque creía que tenía poder sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre la vida misma, sin darme cuenta que vas perdiendo todo. Vas perdiendo. Y pues evidentemente entraba por ratos a la escuela, por ratos no, medio trabajaba, medio no trabajaba. Mi mamá estaba muy preocupada, ya ella estaba dentro de un grupo, estaba muy preocupada, pero hay una negación en la familia con respecto a una mujer. Mi hermano también fue adicto y a mi hermano sí le decían, es que tú eres adicto, pero por las consecuencias que él tuvo. Yo, como nunca había estado en una delegación, en un anexo, no podía ser adicta y había una negación, y entonces la familia también participa y esconde este estigma, ¿no? Y pues tú, en la plena ignorancia, pues bien, gracias. Pues sí, que pasara más tiempo. Claro. Uh-huh. Oye, y al final me imagino que tuvo que haber, como la historia de muchos de nosotros, tuvo que haber episodios ya dolorosos en los cuales pasaste de llevártela así campechanona al sufrimiento, ¿no? Bueno, claro, hay muchos de nosotros, los que somos adictos o alcohólicos, hablamos de cosas de pronto bien chuscas o extraordinarias o alegres. Pero entrar al terreno del dolor o de lo que nos ha traído la adicción, poco se habla en realidad, ¿no? Y claro, por eso te decía, va aniquilando muchas cosas en tu vida. Yo recuerdo una ocasión, está mi hija muy pequeñita en su cuna y yo partiendo en su buró, y inhalaba. Y yo decía, pero ahora sí, te prometo que mañana, voy a cocinarte, ¿no? Te voy a bañar y te voy a arreglar y charala. Quien ha vivido una cruda de coca, tú al otro día no tienes ganas ni de ver la luz del sol, no tienes ganas de nada. Entonces todas esas promesas se quedan ahí, en el vacío. Y a mí me daba tanto dolor recordar estas promesas y este sentimiento de ¿por qué no puedo amarte más que esta sustancia? ¿Por qué no puedo atenderte más que a esta sustancia? ¿Por qué esto
me atrapa en todos los sentidos, económico, moral, internamente, mentalmente, que verte crecer. Y eso era muy doloroso para mí, muy, muy doloroso. Independientemente de las crisis de mi mamá, de las crisis de mi hermano, de mi papá. No, a mí mi hija no podía entender por qué no la amaba más que la sustancia. Hoy lo comprendes, hoy ya es otra cosa, pero en ese momento me era muy doloroso tener que estar en el piso buscando ahí como oso hormiguero. Sí, las y mi piedritas. hija ahí, ¿no? Eso era de las cosas más dolorosas. Ok, y fíjate, estás hablando de que la fuerza, ¿no? De la obsesión y luego de la alergia, cuando ya estabas consumiendo, pues ya no había poder humano que te hiciera parar, ¿ok? Claro, mi familia, mi papá, mi mamá, intentaron llevarme a varias instancias. Fue, por ejemplo, el coaching, con un terapeuta, otra vez con mi psiquiatra. La verdad es que también hay gente que quiere ayudarte y dices que no estás bien. Uh-huh. Te ves en el espejo y pesas 38 kilos, así, el cabello se te cae y no comes, hay días que no se come. Pero yo hundida en esta obsesión, en esta adicción, en esta alergia, no alcanzas a vislumbrar que estás mal. No, claro que no. Yo trabajaba como por temporadas y decía, ¿ves? Todavía soy funcional. Sí. Y eso te hace pensar que eres funcional. Y yo me comparaba con otras personas, con amigos que habían tenido sobredosis. Tuve 2 amigos que murieron en la adicción. Mi hermano fue adicto y yo me comparaba mucho con él. Decíamos, y yo pensaba, no soy igual a él, por lo tanto no puedo ser una adicta. No soy igual a mis amigos. Ellos por tontos, pues se quedaron en el viaje, ¿no? Y yo no, ve, hasta ahorita estoy bien, pero normalizas muchas cosas. Normalizas tener insomnio, normalizas no comer, normalizas tener pesadillas, se normaliza comerte las uñas, Vivir con miedo. vivir con temor, con estos delirios de persecución, de ya me están viendo y escóndete, escóndete. Sí, claro. Y se normaliza y tal pareciera que todo el mundo lo acepta, pero no lo es. Y aprendes a vivir con eso como si fuera muy grato y muy sano. Pero no es así. Sí, se vuelve este infierno, se vuelve parte de tu vida. Uh-huh. Oye, Fabiola, ¿y cuándo es cuando ya ese punto de quiebre donde me imagino que algún familiar, o no sé si habrías sido tú misma la que pidió la ayuda, o cómo estuvo en el punto en donde me comentabas que te internaron o te llevaron a algunos lugares? ¿Cómo es esa parte en donde empieza la búsqueda de la salida? Sí, a mí me internaron 2 veces en el hospital psiquiátrico. La tercera ya no, como ya era mayor de edad, ya no quise internarme, fue consulta externa. No, en realidad no fue porque yo quisiera ayuda. Ajá. Me veo y me topo en una relación bastante tóxica con un individuo 12 años más grande que yo, con un poder adquisitivo impresionante, y yo empecé a pedir ayuda para poder cambiarlo. Uh-huh. Yo decía, si no fuera tan agresivo, todo estaría mejor. Si no fuera tan violento, todo estaría mejor. Podemos consumir los dos fabulosamente, pero sin que fuera tan violento. Y empecé a buscar ayuda para solucionar mi relación con él. ¿No? Sí. Y cuando
me invitan precisamente a un compartimiento en Alcohólicos Anónimos y este señor empieza a hablar de un mundo interior que yo me quedé, ¿de qué está hablando? O sea, tú atendiste como invitado. A mí, no, a mí me invitan. Como público. Ajá, a mí me invitan a un compartimiento. Ajá. Me dijeron, mira, escúchalo y no sé qué. Ya, sí, y como yo, público, como sí. una persona que... Y entonces dije, bueno, a lo mejor estos me ayudan para poder tranquilizar al otro, ¿no? Ajá, sí. Y me dan una solución para el otro. Para él. Exacto. Y y este señor empieza a hablar de que hay un mundo interior y empieza a hablar del consumo y de la alergia, la obsesión. Y yo me quedé, ¿de qué está hablando? Eran cosas que yo de verdad totalmente desconocía, siendo que mi mamá estaba en un grupo, siendo que mi hermano estuvo muchísimas veces internado, jamás había oído hablar de un tema así. Pero a mí me atrapa este hombre cuando dice, toda tu alegría la has convertido en amargura. Me veía de 23 años y no podía recordar cuándo había sido la última vez que yo estuve alegre, pero alegre de esta forma genuina, no para las fotos, ¿no? Para los likes, no, de forma genuina. Yo decía, ¿he sentido alguna vez plenitud? ¿Alguna vez me he sentido plena? Y yo solamente me recargué en la silla y lo único que quería era consumir hasta morir. Yo no quería despertar, no quería volver a despertar. Mi hermano había muerto un año atrás por el consumo, murió con la sustancia en la mano, así lo recogimos. Uh-huh. Y aún así no alcanzas a ver la magnitud del problema. Yo decía, eso le pasó a él, pero a mí no me va a pasar. Cuando yo me veo en esta crisis existencial fuertísima, yo lo único que quería era consumir hasta morir. Era lo único que quería, porque no encontraba un sentido a mi vida. Yo decía, mi hija está bien, está su papá, está sus abuelos, hay gente que la puede cuidar. Y o sea, mañana está otra, ¿no? ¿Pero yo qué? Uh-huh. Y ves desde la adolescencia hasta los 23 años y solamente has estado consumiendo y has estado en relaciones de esa índole tóxica y has estado sufriendo y enojada y es todo lo que hay en tu vida. Y luego, ¿no? Sí. Y ahí es donde, curiosamente, yo conocía a una persona que estaba dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, abogado. Uh-huh. Yo nunca había platicado como compañero con él, sino él me había arreglado situaciones jurídicas. Uh-huh. Y curiosamente en ese momento se cae su tarjeta, porque yo estaba recolectando cosas para irlas a empeñar y shalala, y se cae su tarjeta. Te juro que fue un movimiento involuntario, yo creo que de lo más profundo, y le marqué. Ajá. Él se salió de los juzgados y me atendió. Y desde entonces es como, más bien, a partir de ahí yo llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos y no volví a consumir. Pero aún así yo no le dije, es que yo tengo un problema con la adicción, no le dije, es que, ¿sabes qué? Mi vida es un caos, yo no tengo sentido a mi vida y el otro me golpea y se violenta y no podemos consumir juntos, ¿no? Sí. Pero él muy paciente, poco a poco, fue ayudándome a tomar conciencia de que el problema no era ese individuo. Yo tenía un problema, pero él fue el que me empezó a inducir
al programa. Qué interesante. Y fíjate cómo te llega pues este rayito de luz, ¿no? Y a pesar de lo que pueda pensarse, en esa reunión donde lo escuchaste hablar a tu expareja, fue donde algo te quedó sembrado. Y fue eso que te hizo buscar al abogado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí, ¿cómo fue? Me imagino, digo, por experiencia propia, los primeros días, los primeros meses en este caminar son difíciles, ¿no? ¿Qué pasó en tu historia? Fue el año más tormentoso de mi vida. Sí, claro, yo no entiendo cuando dice la gente, llegué a AA y soy muy feliz. No, yo no. O sea, yo fue el año más tormentoso de toda mi vida porque independientemente de no consumir, estás escuchando y escuchando y escuchando cosas que totalmente desconoces y cosas a las que se está en resistencia. Claro. Porque no llegas a admitir en realidad lo que eres o tu naturaleza como ha sido. Creo que no. La culpa es de los demás, no es responsabilidad tuya, ¿no? Y así yo pensé. Fue un gran paso para mí en esta crisis poder decir, sí tengo un problema con el consumo. Sí hay un problema. Aún culpando a medio mundo, aún culpando a todos, pero poder reconocer que había un problema con el consumo fue la apertura a muchas otras cosas, a avances increíbles. Pero los primeros días, los primeros meses para mí fueron muy tormentosos. Y había un enojo, una ira. De veras estaba tan ansiosa, frustrada, solamente quería estar como molestando a la gente, ¿no? Buscando pleito. De verdad estaba tan enojada, estaba así muy, muy enojada. Y pues así fueron los primeros meses, sumamente tormentosos. Entonces, ¿tú opinas? Lo difícil no es dejar de consumir, o a veces, lo hemos dicho varias veces aquí y en el grupo, porque a veces la gente tiene esa falsa idea, ¿no? Consumir, por ejemplo, yo paré, pues estuve en una clínica. Uh-huh. Tú paraste porque a lo mejor, no sé, el dolor, estas cuestiones de saberte, de repente te cayó el 20 de que habías sido muy infeliz ya un tiempo prolongado en tu vida. Pero hay gente que piensa que luchamos, o en Alcohólicos Anónimos se lucha por parar de consumir. Entonces, ¿tú qué piensas? Dejar de consumir me parece que no es lo más difícil, ¿verdad? Me hablas de un año difícil ya sin consumir cocaína. Creo que también es parte de, o sea, no es como que también tu cuerpo dice, bueno, ya dejamos de consumir, vamos a estar felices. Uh-huh. No, también tenemos una alergia, ¿no? Y corporalmente son crisis. A mí me dolían las articulaciones, se me caía todavía más el cabello. Tuve que ir al médico para que pudiera darme un tratamiento, porque había desnutrición, anemia, habían otros factores también físicos y médicos, el dentista, por ejemplo, etcétera. Pero en esencia creo que no es con lo que diariamente muchos de nosotros luchamos. Cuando comprendemos y aceptamos que hay una enfermedad y que nos ha arrastrado y arrasado de una manera impresionante, es como se busca desesperadamente la solución. Pero sí creo que tampoco es como, bueno, ya dejé de consumir, pues bueno, ya, ¿no? Uh-huh. Sí, también creo que es un proceso de limpiar y desintoxicar tu cuerpo. Sí, sobre todo, pues
Ya llevabas unos añitos. Ya llevabas unos añitos. Bueno, entonces aquí tomas tu haces contacto con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, concretamente con un grupo. Uh-huh. Y me comentabas que era entonces un grupo de los denominados o de los que se le conoce en AA como de estudio. Así es. ¿Me cuentas un poco de eso? Sí, se les denomina como grupos de estudio. Trabajamos en mesa redonda. Se trabaja con el libro de texto y los 12 pasos. Uh-huh. Se lee, se va comentando, se va desglosando punto por punto. No hay como tal tribuna, pero, ¿sabes? A veces a gente como yo, con mis características, un día está sumamente mal y depresiva, y al otro día yo iba al grupo y decía, estos viejitos, ¿qué les pasa? No sé de qué me hablan, la mayor parte de lo que están hablando no sé de qué. Ajá. No podía, claro, mi mente estaba muy nublada, no podía comprender qué estaban diciendo, y ya empiezas a ver como defectos, ¿no? Sí, dentro. Sí. Pero bueno, prontamente eso se tiene que acabar. Y ahí es donde tú encuentras, después de la cuestión de la abstinencia que te pegó muy duro físicamente, empiezas a encontrar en un grupo de Alcohólicos Anónimos de estudio, leyendo, repasando, reflexionando lo que dicen los libros, te empezó a llegar un poquito la paz mental, empezaste a sentirte mejor. Pues el primer año no hubo paz mental. no hubo paz mental el primer año. Hubo mucha introspección, sí, autoobservación, autoanálisis, uh-huh. Obligado por mi padrino. La verdad es que él era muy insistente. A ver, Fabiola, y reflexiona esto, y a ver, vamos a leer esto otro. Pero evidentemente la lectura del texto, la lectura de los 12, el ir desmenuzando, claro que me ayudaron mucho, sobre todo a la comprensión de lo que se trataba mi enfermedad, de lo que yo estaba viviendo y de lo que iba a vivir también. Paralelamente me encontré como a los 9 meses de que llegué, me encontré con un amigo, también de AA, y me llevó a la Cábala. Uh-huh. Y pues tampoco entendía nada por lo mismo, pero sí algo me empezaron a inculcar ahí. La respiración, ejercicios que empezaron a calmar un poco la ansiedad. Y eso me ayudaba a cuando iba a las juntas poder respirar y abrir mi mente. Eso sí lo recuerdo. Claro, sí. Y obviamente también ayudó mucho el medicamento. Empecé a entrenar y a comer diferente. Por eso te digo, fue como muy integral todo lo que empezó a suscitarse. Pero sin duda alguna, tanto los compañeros de grupo como mi padrino empezaron a cercar de alguna manera, cercar la contención para poderme ayudar a comprender de qué se trataba la solución, uh-huh. Cuáles eran los pasos a dar, sin duda alguna. Es bien interesante lo que nos dices, porque nos damos cuenta que la recuperación viene de la mano de tal vez otras disciplinas, ¿no? Es muy importante el punto de vista médico, el físico. Me hablabas de que empiezas a entrenar, a hacer ejercicio, a alimentarte mejor, todo de la mano, pues esta constancia que tenemos que mostrar a las juntas, la de la asistencia a las juntas, tal vez en otros compañeros, en otros casos, pues los psicólogos, los psiquiatras continúan haciendo un papel importante, y un poco eso es lo que me dices, ¿no? Que fue como
muy integral tu recuperación y se fue dando. Uh-huh. Y Fabiola, pues para ir concluyendo el episodio de hoy, que me encantó, la verdad que está muy interesante todo lo que nos contaste. Quisiera que me dijeras, después de esa historia que nos platicas y de que en algunos puntos sí se puso fea la cosa, Sí, un poco. ¿Cómo vives hoy? ¿Cómo vives hoy en todos los sentidos? Yo te veo muy bien, aquí teniéndote aquí cerquita te veo muy bien. Eres una persona radiante, eres una persona que proyectas buena vibra, pero me gustaría que le dijeras a la gente que no te puede ver qué es lo que, cómo vives actualmente después de vivir ese infierno, después de pasar por ese periodo difícil de la recuperación que nos hablabas. ¿Cómo vives hoy ya casi ya 5 años de estar en el programa? Mira, yo si algo, la crisis y el dolor me dejaron o me han dejado, fue abrazar de verdad con todo lo que soy el programa, porque de verdad fue muy doloroso no poder accesar al poder de decir no quiero esta relación, no quiero consumir. Fue algo muy difícil de dejar. Fueron cosas que me trajeron mucho sufrimiento. Cuando tú abrazas los pasos, cuando abrazas, también te reconcilias con esta enfermedad y entonces accionas tu solución, accionas la solución que nos ofrece AA, bueno, pues la abrazas con todo lo que eres, con todo. Y yo el día de hoy, si algo estoy sumamente agradecida con Dios, con mis compañeros, con el programa y con toda la vida en sí, es que yo duermo, tiene mucho tiempo que no tengo insomnio, mucho tiempo que no me peleo con las personas, pero me he reconciliado conmigo, poco a poco. O sea, no ha sido como de un día o ya la otra semana ya estaba contenta conmigo, no. Ha sido una reconciliación gradual con mi vida, con mi pasado, con mi entorno, con mi realidad. Y obviamente cuando me empecé a reconciliar conmigo misma, wow, o sea, reconcilié la relación con mi hija de una manera increíble. Hoy mi hija ya tiene casi 12 años, ¿no? Y tenemos una relación preciosa. La amo y la respeto mucho, pero también me he aprendido a amar y a respetar. Una de las cosas que también Alcohólicos Anónimos me ha regalado es la libertad. El programa te da para ser libre. Libre no nada más de ya no estar pidiendo permiso, ¿no? A las parejas. No hablo de esa libertad, sino la libertad en la manera de pensar, en la manera de que también te permite ser vulnerable y no por eso se va a acabar el mundo y no por eso te vas a sentir nada. No, otro tipo de vulnerabilidad, a tener amigos, a tener compañeros. Yo hoy tengo amigos y eso es maravilloso. Maravilloso, me invitan a platicar, así como tú me hiciste el favor de invitarme, me invitan también otras personas a compartir. Retomé de manera externa, retomé mi carrera, retomo mi trabajo, retomo muchas cosas, pero lo más importante para mí que hoy vivo es que duran mucho menos las crisis, no es que desaparezcan, no es que ya no haya crisis en la vida y que todo esté perfecto, no. Hay momentos donde mis instintos se vuelven de pronto batalla porque se descuida la vida espiritual, pero se tiene la capacidad de volver y dura mucho menos. Yo ya no me permito más de 2 días estar en crisis, ya no me lo permito. Por mi bienestar mental y espiritual y también el de la gente que me rodea. Ok, hombre, pues excelente, Fabiola. Pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado. De verdad te lo digo,
Y te hago la invitación para que otro día nos regales otros minutitos de tu tiempo, nos regales otro episodio más, ¿qué te parece? Una entrevista más. Hay muchísimos temas que se quedan pendientes de platicar con una persona pues que se ve que le atora el programa, ¿verdad? Que lo practica, que lo conoce, que le da. Y eso es lo que queremos en este proyecto de programa, informar, que la gente se vea reflejada, que la gente vea que sí hay una solución, que la gente vea que está al alcance de su mano, y creo que pues tú nos has ayudado a transmitir eso el día de hoy. Entonces te agradezco, te invito de veras ante el auditorio a que nos acompañes otro día. Claro que sí. Mira, me quedé bien prendido con el tema de cómo en una familia la adicción en una niña por ser mujer se hace menos. Eso me llamó muchísimo la atención. Yo tengo 2 niñas y me quedé pensando en ellas y en la gente que las familias que empiezan a notar síntomas en sus hijas, pero por el estigma, por el qué dirán, como tú nos platicaste, pues lo niegan, y el negarlo y minimizar las consecuencias resulta que le dan la torre a la niña, ¿no? Entonces, a lo mejor ese podría ser un tema para que más adelante nos ayudaras. ¿Cómo la ves? Claro, con mucho gusto, y pues muchas gracias por la invitación y por su tiempo. Gracias a ti. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo no sé a ustedes, a mí me encantó tener aquí a Fabiola y su historia me parece de lo más interesante y me reflejé en varios puntos de la historia con la mía. Yo espero que, como es la finalidad de este programa, de estos episodios que estamos haciendo en el podcast, ustedes también se hayan identificado. Acuérdense que el único propósito es ayudarles, proveerlos de herramientas informativas. Por si ustedes están padeciendo alguna de estas adicciones, alguna tienen ya síntomas de alcoholismo, tienen algún familiar que esté necesitando esto, acuérdense que el programa también está dirigido a los familiares, a la codependencia, a cualquier tipo de obsesión peligrosa que los esté haciendo sufrir. Me voy a despedir pidiéndoles que por favor nos sigan en redes sociales. Seguirnos en redes sociales nos motiva mucho a nosotros para seguir pensando en nuevos invitados, en nuevos programas, en nuevos temas, seguirles dando a ustedes información y más programas novedosos y que les gusten. Por favor, síganos en las redes sociales y dennos manita arriba, like o como le quieran decir. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Espiritualidad y Sobriedad, todo junto. Por favor, encarecidamente les pido, síganos en nuestro canal de YouTube. No cuesta nada, nomás pónganle seguir, y eso nos motiva a nosotros, como les digo, y nos da mucha alegría saber que cada vez más gente está escuchando el programa. Por otro lado, les pido y les agradezco al mismo tiempo sus comentarios, preguntas, todas las expresiones hasta de cariño que nos hacen llegar a nuestro correo electrónico, que es espiritualidad y sobriedad, todo junto, @gmail.com, espiritualidad y sobriedad juntito @gmail.com, para aquellos a los que les gusta el English. Y bueno, no me voy a despedir sin antes decirles, escuchen los programas a través de las plataformas Spreaker, iTunes y Spotify, y nos encuentran con el símbolo amarillo con el microfonito adentro, todo espiritualidad y sobriedad junto. No está muy difícil encontrarnos porque no hay tanto programa como el que nosotros estamos haciendo. No le van a batallar, lo van a encontrar fácil, pero por favor háganlo, escríbanos, síganos escuchando y coméntenos lo que les gustaría escuchar, las dudas que tengan. Yo por lo pronto me quedo con otra invitación para nuestra invitada de hoy, para que pronto nos venga y nos comparta su modo de vida, cómo le ha hecho en estos años que lleva de sobriedad, cómo usa los pasos, qué tips nos puede dar para continuar en la recuperación. Me gustó mucho el programa de hoy, lo vuelvo a decir, y les pido por favor, escríbanos, síganos, y ya sin tanto choro, pues me despido, que Dios los bendiga, les mando un abrazo fuertísimo, y ya saben, ánimo mi gente, ánimo.
Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!